Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Y vamos todos a una sola voz a leer el versículo 8. 4:8, lo leemos todos a una sola voz en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos a leer nuevamente. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ayúdeme a orar. Padre, te doy gracias, Dios mío, por tu santa palabra que en esta noche hemos podido leer. Gracias porque ella es vida y es espíritu. Gracias porque, Señor, tu palabra es la que puede transformar y cambiar el corazón humano. Tú nos has cambiado a nosotros, Señor. Tú has hecho de nosotros nueva criatura. Por eso queremos, Dios mío, escucharla. Señor, que tu Espíritu Santo que la inspiró traiga a mi vida en esta noche la revelación profunda de ella para que pueda compartirla a tu pueblo aquí reunido. Y también cada uno de nosotros seamos receptivos a tu voz, Señor. Que despierte los sentidos espirituales para que hoy todo nuestro ser se regocije escuchando tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, dele la gloria a Dios. A su nombre. Bendito sea Dios. Alabado sea Jesús. Vamos a hablar de esa palabra de 4 letras, amor, porque en todos los escenarios de la vida cristiana y no cristiana aparece ese término. En la mayoría de ellos está mal utilizado. La Biblia nos habla muchísimo del amor. De hecho, cuando Dios creó a Adán y Eva en el huerto de Edén y los unió para que comenzaran a tener una relación conyugal y comenzaran a multiplicarse y a procrear y a sojuzgar la tierra, tenía que haber en ellos amor. Dios colocó en ellos amor. Amén. La Biblia dice también que, bendito sea Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Amén. Es decir, lo dio por amor. Bendito sea Dios. Sin embargo, nosotros hoy escuchamos hablar de amor en muchos escenarios. La Biblia dice que para estos tiempos finales el amor de muchos, ¿qué? Se enfriaría. Entonces el amor aparece en todas las escenas. Y hoy vamos a hablar del amor, pero vamos a procurar comprender el verdadero significado de la palabra amor desde el contexto y desde la óptica divina, desde lo que Dios dice lo que es amor. Para tratar de pronto de desligar nuestra mente de los falsos conceptos de amor. Y la Biblia habla de 2 tipos de amor, pero teológicamente se habla de 3 tipos de amor. Y digo teológicamente porque uno de los 3 tipos de amor no aparece literalmente en la Biblia, pero se infiere por algunos textos de las mismas Sagradas Escrituras, en donde se hace mención a ciertos aspectos de la vida humana que parecieran ser derivados del amor de Dios, pero que no lo son. Entonces vamos a hablar de 3 tipos de amor, pero vamos a hacer énfasis en solamente uno de ellos. Y vamos a comenzar recordando que hace unas semanas hablamos de la configuración del ser humano. Hablamos de que el hombre bíblicamente está configurado por espíritu, alma y cuerpo. Y vamos a tratar de entender que cada una de esas partes del ser humano expresa un tipo de amor. Bendito sea Dios. Hablamos, por ejemplo, que el espíritu es la parte del ser humano que fue dada por Dios y que a través de la cual Dios se comunica con el ser humano. Esa parte, que es el espíritu, no puede ser tocada por el mal. Es un canal que Dios utiliza para hablarnos a nosotros. Que el alma es la parte emocional, donde tiene mente, intelecto, tiene sentimientos, pero también tiene voluntad, es la que toma las decisiones. Es la parte que Dios quiere salvar y la parte que Satanás está interesado en que sea condenada. Amén. Y el cuerpo es la parte material que Dios hizo del polvo de la tierra. Y cuando hablamos de cuerpo, no solamente me refiero a piel, me refiero a todo lo que está por dentro de esto, es decir, los órganos vitales, estoy hablando de los órganos de los sentidos, todo lo que es materia se refiere al cuerpo. Entonces, teológicamente se estudian 3 tipos de amor. Voy a comenzar a la inversa. Los griegos hablaban del amor eros. La Biblia en ninguna parte menciona el amor eros. Sin embargo, para poder sustentar bíblicamente el amor eros, uno puede hablar de pasiones, uno puede hablar de deseos, es decir, todo lo que corporalmente se expresa como atracción hacia algo es el amor eros.
Es la pasión, la atracción física hacia algo. Es el amor que por lo general uno encuentra manifestado entre el esposo y la esposa, o la esposa y el esposo, en el acto mismo del sexo, de la unión conyugal. Allí se expresa el amor eros. Entonces, tratando de relacionar eso con el tema que veníamos desarrollando la semana pasada, muchos han querido decir que entre un hombre y otro hombre, es decir, entre dos varones, puede existir amor eros. A su nombre, a su nombre. Y de hecho, existe amor eros. Cuando un hombre se llega conyugalmente a otro, es porque las pasiones de su cuerpo, de su carne, lo atrayeron, lo empujaron hacia ese otro varón. Hay amor eros. Entre una mujer y otra puede haber amor eros, puede existir ese amor eros. Es el amor del que tanto hablaron los griegos, ¿sí? De ahí viene la palabra erotismo. Es un amor pasional, carnal, que desborda por los poros del cuerpo. A su nombre, atracción física. Bendito sea Dios. Y es probablemente allí donde Pablo, por ejemplo, le dice a Timoteo: huye de las pasiones desordenadas, ¿verdad? Y de los malos deseos. Es decir, ten cuidado de a dónde te conducen las pasiones de tu cuerpo. ¿Qué desea tu cuerpo? Entonces, muchos cristianos, y obviamente los no cristianos, pueden estar confundiendo ese tipo de amor con el amor que Dios realmente quiere depositar en nuestro corazón, con el amor que Dios manifiesta. A su nombre, a su nombre. Entonces, el amor eros manifestado entre un hombre y una mujer dentro del lazo del matrimonio es un amor que Dios aprueba. Es un amor, creo yo, necesario para la reproducción humana. Bendito sea Dios. Pero fuera de ese vínculo matrimonial, Dios no aprueba el amor eros. Dios no aprueba esa atracción física entre un hombre y una mujer, o entre dos hombres, o entre, bendito sea Dios, entre dos mujeres, donde se desborda de pasión uno por el otro. Bendito sea el Señor. La segunda clase de amor, que sí obviamente la encontramos en la Biblia, en muchos pasajes escritos, es el amor filial o el fileo. Es el amor que sí está ligado a las emociones. Es un amor almático. Es un amor que no está tan ligado a las pasiones corporales, pero sí al alma. Es el amor que se siente, el que puede existir entre dos amigos, entre el padre y el hijo, la madre y el hijo, la madre y la hija. Es un amor que liga a dos personas de manera emocional, porque una de alguna manera se siente identificada emocionalmente con la otra. Y es allí donde de pronto el papá dice, y usted ha escuchado, usted como padre o como madre, usted no quiere que se metan para nada con su hijo, ¿sí o no? Y usted dice, el que se mete con mi hijo, se mete conmigo, porque hay un vínculo emocional, ¿cierto? Y están sentimentalmente unidos de alguna manera. Así mismo pasa cuando dos personas son amigos. Entonces dicen, lo que le pasa a él, o el que se mete con él, se mete conmigo, porque están unidos por un amor que es el amor filial, el fileo, a su nombre. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos. Vamos a ver solamente unos pocos acerca de el amor filial. Bueno, la palabra filial o fileo significa tener un interés especial por alguien o algo. También es sinónimo de tener afecto por algo o alguien, gustarle a algo o a alguien, o sencillamente considerar a alguien o algo como un amigo o parte integral de sí. A su nombre. Vamos a buscar, por ejemplo, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y leemos el versículo 5. Bendito sea Dios. Capítulo 6, versículo 5. ¿Ya lo tiene? Está hablando Jesús y dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Habla de amor
¿Qué amaban los fariseos? El orar en las esquinas, el orar en público. Tenían un amor, tenían un apego por algo. Es el amor filial. Usted puede apegar su corazón a algo. Y usted de pronto dice, yo amo mi trabajo. ¿Sí o no? O yo amo la forma de hablar de él. O yo amo su forma de ser. Usted se identifica con alguien o con algo. A su nombre. Bueno, pero ese amor filial tiene un problema, que como es almático, puede transmitir también falsas o malas emociones. Entonces, alguien puede amar cosas malas y sigue siendo un amor filial. ¿Ellos qué amaban? El estar en público. A su nombre. A su nombre. Bendito sea Dios. Vamos a buscar otro ejemplo. Bendito sea el Señor. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y busque verso 37, por favor. 10:37. ¿Ya lo tiene? Mire cómo dice. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. A su nombre. Amor filial. Y allí no está diciendo Dios que no se debe amar a padre o madre. Está diciendo que si tu interés, porque el amor filial es cuando muestro interés por algo o alguien, si mi interés por mi papá o mi mamá, mi hijo o mi hija, es mayor que mi interés por Dios, estoy mal. A su nombre. A su nombre. Fileo. Entonces es un amor almático que puede o inclinarse hacia algo bueno o inclinarse hacia algo malo, porque depende de mis emociones. A su nombre. A su nombre. Bendito sea Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 11, verso 3. Juan 11, verso 3. Bendito sea Dios. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas, ¿está qué? Enfermo. ¿De quién estaban hablando? De Lázaro. Y Jesús amaba a Lázaro. Pero el amor de Jesús hacia Lázaro sería un amor eros. ¿No? ¿Qué tipo de amor era? Un amor filial. Jesús consideraba a Lázaro su amigo. De hecho, la misma palabra Lázaro significa amigo de Dios. ¿Sí? Entonces, Jesús, como ser humano, también amaba a ciertas personas como amigos. Seguramente Jesús amaba a muchos de los que se criaron con él, se levantaron en su barrio, los que aprendieron la ley, la Torá con él, los que muchas veces le acompañaron a la sinagoga. Jesús amaba a ese tipo de personas como un hombre común que era. Amor filial. A su nombre. A su nombre. Bendito sea el Señor. Ese amor filial, cuando usted lo manifiesta hacia un amigo, bendito sea Dios, usted automáticamente hace distinción entre un amigo y un extraño, porque a un amigo se le tiene confianza, ¿sí o no? ¿Qué dice Juan capítulo 15, verso 15? Juan 15, 15. Bendito sea Dios. ¿Ya lo tiene? Le dice Jesús a sus discípulos, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, ¿por qué Jesús se expresa de esa manera? Porque hasta el momento Jesús les ha mostrado milagros, les había hablado de Dios y los había mandado a hacer la obra. Es decir, ellos se sujetaban a lo que Jesús decía, eran sus siervos. Pero previo a su crucifixión, Jesús se da la tarea ahora de hablarles más claramente a sus discípulos y les expone que dentro de pocos días Él iba a ser crucificado. Es decir, les comienza a hablar en confianza.
Entonces eso le dice, a partir de ahora no los voy a llamar más mis siervos. Ahora les voy a llamar, ¿qué? Amigos, porque puedo contarle los secretos que conozco de mi Padre. Entonces el amor filial nos lleva a eso, a tener una amistad con alguien y a ser capaces de contarle mis secretos a esa persona. Y eso ligado a cualquier cosa. A su nombre. A su nombre. Bendito sea Dios. Entonces, ¿en qué se diferencia el amor eros del amor filial? En que el amor eros nos lleva a las pasiones desenfrenadas del cuerpo, de la carne. El amor filial no. Es un apego emocional por algo. A su nombre. Usted de pronto ha visto en algunos programas de televisión cosas aberrantes. El hermano Leia que iba hace unos días compartía que hay personas que se enamoran, por ejemplo, de su carro. ¿Sí? Y bañan o lavan más el carro que ellos mismos. Quieren más al carro que a la esposa. Duermen en el carro, lo abrazan, lo besan. Hasta practican sexo con el carro. ¿Qué amor será ese? Eros, un amor desbordado, pasión. Ahora, ¿usted debe querer su carro? Claro que sí. Pero no al punto, hermano, de ir a que su cuerpo se desenfrene con ese carro. ¿Sí o no? Ahora, si usted se desenfrena, es amor eros. Pero si lo cuida porque es suyo, es amor filial. ¿Sí o no? Tiene apego por eso. ¿Sí me doy a entender? A su nombre. A su nombre. Bendito sea Dios. Busque primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Bendito sea Dios. Versículo 15 en adelante. Pasaje muy conocido. ¿Ya lo tiene? Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese versículo nos va a servir para catapultarnos al otro concepto o otra definición de amor, que es la que nos interesa en esta noche, que es el amor ágape. Bendito sea Dios. A su nombre. A su nombre. Y es porque aquí hace una advertencia el apóstol Juan. Él dice: no améis al mundo. No améis al mundo. Y la palabra amor allí resulta que no califica para ninguno de los tres tipos de amor que vamos a ver hoy. Es una palabra muy diferente. Stranger. Y stranger es una palabra que puede estar en algún momento determinado dirigido a cualquier tipo de amor. Entonces se dice que una persona ama al mundo, puede desenfrenadamente llevar las pasiones de su cuerpo hacia el mundo. Entonces un borracho o una persona que se goza tomando alcohol está de alguna manera desbordando su cuerpo, amor eros, hacia el mundo. A su nombre. A su nombre. Ahora, si ama la cultura, si ama las costumbres, si ama su forma de vida, amor filial, tiene apego por eso. Pero si obedece a todo lo que la cultura le manda, a todo lo que el mundo le pide, entonces tiene un amor que es atracción extrema hacia eso. Es decir, hay una cautividad en todas sus emociones y todas sus pasiones hacia el mundo. Por eso claramente Juan dice, lo leemos otra vez, versículo 16, el 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y la palabra amor allí, en la última parte del versículo, sí califica para uno de los tres términos. El amor del Padre no está en... Amor allí no es stranger, es ágape. Se voy a tratar de traducirlo. Dice: no améis al mundo, no stranger al mundo. Dice: ni las cosas que están en el mundo. Si alguno stranger al mundo, el ágape del Padre no está en él. El ágape es el amor de Dios, manifestado a través de su Santo Espíritu, manifestado a través de su Hijo,
manifestado a través de la creación y manifestado a través de su iglesia. Entonces, ¿qué es el amor ágape? Es el amor que viene de Dios. A su nombre. A su nombre. Y aquí tengo una definición de ese amor ágape. Mire lo que significa amor ágape, por lo menos para los hebreos. Dice, amor ágape, dice que es la naturaleza perfecta, indisoluble e indiscutible de Dios. ¿Sí? Repito, es la naturaleza perfecta, indisoluble e indiscutible de Dios. Por eso el versículo que leímos, ¿cómo dice? El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es. Entonces la naturaleza de Dios es el amor. ¿Por qué? Porque Dios no sabe hacer lo malo. A su nombre. La Biblia dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan porque de Dios no procede nada malo. ¿Sí? Entonces quien ama al mundo, el amor de Dios, el ágape de Dios no está en él. A su nombre. A su nombre. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y esta clase de amor, que no es somática, no es corporal, no es erótica, no es almática, porque no es emocional. Es decir, el amor de Dios, usted no lo siente como un palpitar en el corazón. Usted no ve allá desvalido y dice, oh, cómo lo amo. ¿O sí? ¿No, verdad? Usted no ve al pastor y dice, pastor, ¿cómo lo amo yo? Y sale corriendo. No, no dice así, ¿verdad? Porque es que el amor de Dios no es somático, no es corporal, no es almático, no es emocional. El amor de Dios es práctico. Amén. ¿Y cómo se manifiesta el amor de Dios? En el hacer. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Dios lo puso en práctica. ¿Sí? Él no dice tiró un beso, no dice allí. ¿Cierto? No dice que se emocionó, sino que Él dio, hizo algo. A su nombre. A su nombre. Entonces el amor de Dios en una persona viene del Espíritu. A su nombre, directamente del que lo dio, de Dios. A su nombre, bendito sea Dios. ¿Qué dice primera carta del apóstol Juan? Ya donde comenzamos a leer, capítulo 4, por favor. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Pero vamos a leer desde el verso 7 en adelante. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. ¿Se da cuenta que el amor ágape es un amor práctico? Es un amor que ejecuta, es un amor que se muestra, es un amor que obra, que hace. A su nombre, bendito sea Dios. Siga leyendo el mismo capítulo. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, mire, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo puedo yo manifestar mi amor por usted y usted manifestar su amor por mí? A través de los hechos. Por eso Pablo dice, el amor se hace ¿en qué? Sin fingimiento. ¿Sí o no? Porque haciéndole un favor a alguien, yo puedo estar tratando de demostrarle que lo amo. Pero es probable que esté intentando demostrar un amor filial, porque mi alma me está diciendo, mira lo estúpido que es. ¿Sí o no? Mira lo hipócrita que es. Pero en cambio, cuando manifiesto el amor de Dios, yo hago las cosas sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de prejuicio. Amén. Sin ningún tipo de prevención. Sin buscar absolutamente nada a cambio. Ese es el amor de Dios. Dígame, ¿qué le dio usted a Dios a cambio por su Hijo? ¿Cómo puedo yo devolverle el favor a Dios? No puedo. Él mostró su amor dando sin pedir nada a cambio. A su nombre.
A su nombre. Bríndele un aplauso al Señor en esta noche, por favor. Entonces, mi querido hermano, el amor ágape no es el resultado de un sentimiento, de una emoción. Amén. El amor ágape es un ejercicio de la voluntad humana, de una decisión humana. Yo decido amar al prójimo. Amén. A su nombre. Busquemos, por favor, en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y ahora vamos a entender por qué Jesús dijo estas palabras. Mateo capítulo 5. Y busque, por favor, versículo 44. ¿Ya lo tiene? Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces mucha gente se ha preguntado, bueno, ¿y cómo puedo yo amar a alguien que todos los días me insulta? ¿Sí? ¿Tiene que brotar de ahí un sentimiento, una pasión hacia él? No. La manifestación del amor de Dios a través de mí para con él es que yo siempre le haga el bien aunque él me haga lo malo. Y eso es amor, eso es el amor ágape de Dios. Tanto mal que hicimos nosotros aquí en la tierra y Dios ¿qué mostró? Amor. ¿Cómo lo mostró? Mano, enviando a su hijo. Amén. ¿Cómo? Claro. Cristo murió por nosotros. No teníamos nosotros por qué recibir tal favor, pero Él lo hizo. A su nombre. Entonces, ¿cómo va a amar a usted a su vecino que le echa la basura para el frente de su casa, devolviéndosela a la terraza? ¿Cómo? Recójasela. ¿Sí o no? Recójasela. Ese es el amor de Dios. Algún día, vea, Dios va a tocar ese corazón y su conciencia, como lo enseñamos, le va a decir, no estás haciendo el bien. A su nombre. Es más, un proverbio dice que cuando alguien te haga mal, me ayuda, no lo recuerdo textualmente, pero dice que cuando alguien te haga mal o diga mal contra ti, o te injurie, o cuando alguien te pida de comer, o cuando tu enemigo te pida de comer, estamos más o menos recordando. Dale, porque haciendo esto, ¿qué? Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, su conciencia le va a decir, mira que tú le haces mal y él te hace bien. Romanos 12. ¿Alguien lo busca? ¿Por qué versículo, hermano? ¿No recuerda? Romanos 12 del 19 en adelante. Vamos a buscarlo para leerlo, para que no nos quedemos solamente con mis palabras. Bendito sea Dios. Bendito sea Jesús. Alabado sea Dios. ¿Alguien lo encontró? ¿Qué dice, por favor? Ahí está. Si tu enemigo tuviera hambre o tuviera sed, dale. Amén. Porque haciendo esto, ahora, el propósito de hacerlo no es amontonar agua de fuego en su cabeza, no. Te hágalo porque te está transmitiendo el amor de Dios. Ya Dios hará el resto. Amén. A su nombre. A su nombre. Ahora, esto no es solamente propio de la gracia, no. En la ley también encontramos un mandamiento similar. Busque Éxodo, por favor, capítulo 23. Éxodo capítulo 23, para que veamos que aún en la ley, Dios mandó a su pueblo a que hiciera lo bueno, incluso con los que no eran del pueblo de Israel. Capítulo 23 de Éxodo, del verso 1 en adelante. Dice, no admitas falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios.
ni al pobre distinguirás en su causa. Dice, ni si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve ¿a qué? A llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Entonces Dios también le pidió a su pueblo que manifestara el amor ágape aún con los desconocidos, aún con los enemigos, con los que les aborrecían. Amén. Ese es el amor práctico, el amor de Dios. Bendito sea nuestro Señor. Ahora, ¿sabe cómo un ministro, llámese pastor, profeta, maestro, apóstol, ujier, manifiesta el amor para con Dios? Vamos a buscarlo, bendito sea el Señor. Busque, por favor, busque Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, por favor. Evangelio de Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, vamos a leer desde el verso 15 en adelante. ¿Lo tiene? Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas, mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, ¿cómo manifiesta un líder, un cristiano, un ministro, el amor hacia Dios? ¿Cómo? Sí. Haciendo la obra, cumpliendo su ministerio, ejecutando la voluntad de Dios a su nombre. Entonces, la muestra del amor de Dios que Jesús le pedía a Pedro era, apacienta mis ovejas. ¿Y saben en qué contexto dijo eso? Jesús ya había resucitado, se le apareció a los discípulos, es más, lo llevó a pescar. Pescaron, se puso a comer con ellos y ahí le preguntó. Pedro recientemente, es decir, días atrás, había negado al Señor. Pedro, ¿me amas? Pedro lo había negado. Entonces no le retumbaron las palabras que Pedro había dicho, no lo conozco a tal sujeto. Bendito sea Dios. ¿Me amas? Tú sabes que te amo. Apaciéntalas. Es un ministro que no apacienta bien el rebaño del Señor. No ama a Dios, no ama a Cristo, que le quita la lana, que la despoja de su ganancia, de su dinero, que no le habla de la venida de Cristo, que no le habla de que el pecado condena. Ese tal ministro no ama a Cristo, no ama al Señor. Apaciéntalas a su nombre, a su nombre. ¿Y sabe qué? Es el mismo Pedro que en una de las cartas que él escribe dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Aprendió la lección. Pedro lo que recibió lo está enseñando. ¿A quiénes? A los que le están oyendo. ¿Cómo vas a manifestar el amor a Dios? Apacienta las ovejas. Evangelista, ¿cómo manifiestas el amor de Dios? Predica la palabra. A su nombre. A su nombre. Pastor, maestro, apóstol, ¿cómo se manifiesta el amor a Dios? Haciendo su obra. Amén. A su nombre. Entonces, a veces pensamos que manifestar el amor de Dios es llegar al altar y llorar. Oh, mira cómo ama, mira cómo llora. No. Si llora, por más que llore, pero no guarda la palabra de Dios, no está manifestando el amor de Dios. Hermano Francisco. Sí, señor. ¿Cómo dice?
Claro que sí. Y el verso 24 también, ¿usted qué dice el verso 24? Verso 24 de Juan 14. ¿Cómo? Ah, ahí está la contrapartida. El que no me ama, ¿qué dice? No guarda mis mandamientos. Entonces es otra forma de expresar el amor de Dios, guardando la palabra del Señor. Amén. Entonces repito y vuelvo al ejemplo. No puedo decir que porque lloré, que porque me caí, estoy amando a Dios. Si salgo de aquí sigue siendo el mismo pecador, el mismo mentiroso, el mismo altanero. Si es un idólatra no ama a Dios. Es más, si es un pastor y lloró y se conmovió aquí, pero sigue engañando al rebaño, no está mostrando el amor a Dios. A su nombre, a su nombre. Bendito sea nuestro Dios. Y miren lo que dice primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Verso 4 en adelante. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 4 en adelante, dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? Cristo, guardando la palabra. Amén. Entonces la mejor manera en que tiene cualquier persona, sea ministro o no, de demostrar el amor de Dios es guardar la palabra del Señor. A su nombre, a su nombre. Pero obviamente al ministro Dios le hace una exigencia mayor. ¿Cuál es? Apaciéntalas. ¿Sí o no? Bendito sea el Señor. Ahora bien, usted sabía que cuando usted le pega a su hijo porque hizo una travesura, yo creo que usted me responde, alguien me responde. Usted le pegó a su hizo fuertemente porque hizo una travesura. ¿Qué amor demostró allí? Amor eros, amor filial, amor ágape. Amor ágape, ¿verdad? Porque es que el amor ágape no es emocional. ¿Qué le dice la emoción al papá? Dice, yo no le voy a pegar porque pobrecito, yo pego duro. Eso dice el amor filial. El amor de padre dice eso, dice, no le pegues. Pero el amor ágape, el que me lleva a hacer siempre lo bueno, dice, tienes que hacerlo porque si no lo haces, no lo estás corrigiendo, no lo amas. Amén. A su nombre. Y miren, estos días estamos estudiando Proverbios aquí, libro de Proverbios. Y encontramos infinidad de textos en donde dice que la mejor manera de demostrar el amor y de hacer sabio al sencillo, al humilde, es corrigiéndolo. Amén. A su nombre. Y vamos a ver en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Busque por favor. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 5. Hay un caso que se titula precisamente así en la carta, un caso de inmoralidad juzgado. Y cualquiera que lea este pasaje puede llegar a pensar que Pablo es un despiadado y que los apóstoles que oraron con Pablo o los ministros que oraron con Pablo eran despiadados. Sin embargo, ellos estaban manifestando el amor de Dios para con esa alma. Lea, por favor, dice: de cierto os digo que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mire, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cualquiera pensaría que esa acción que propuso y que lideró Pablo para orar por una persona que estaba viviendo con la mujer de su papá, de orar para que su cuerpo fuese entregado a Satanás, bueno, los detalles no se narran de qué pasó con él.
Estamos diciendo prácticamente que muriera para que su alma fuera salva. ¿Sería eso acaso un corazón despiadado? ¿Qué estaba mostrando Pablo allí? Amor ágape. Su alma le decía, no lo haga porque pobrecito, él está joven. Puede buscar otra mujer, puede tener hijos. Pero por alguna razón, Pablo, movido por el Espíritu Santo, entendió que para él la oportunidad era esa. Y se mostró en el amor de Dios para con ese hombre. A su nombre. Cuando las autoridades civiles apresan a alguien por violador, por ladrón, por criminal, y lo encarcelan, aunque no estamos hablando que ahí se manifiesta el amor de Dios del todo, pero es una muestra de la diferencia que hay entre lo que el alma, el sentimiento, la emoción desea hacer y lo que se debe hacer. ¿Qué se debe hacer? Castigar. Amén, amén. Es lo que se debe hacer. El amor ágape se manifiesta cuando no dejo que mis sentimientos y mis emociones le ganen a mi razón. A su nombre, bendito sea nuestro Dios. Y busquemos otra cita, por favor. Juan, capítulo 13. Evangelio según San Juan, capítulo 13. Bendito sea Dios. Y vamos a buscar el verso 35. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, el amor es el sello de Dios en la iglesia. Si nos mostramos como una iglesia desunida, con falta de amor, la gente nos va a señalar. El enemigo se va a aprovechar de eso y va a decir, esos no tienen a Dios porque no tienen amor entre ellos. Amén. Repito, y tener amor entre nosotros no es que cuando usted me vea le palpite el corazón. No. No es que cuando yo lo vea usted me emocione y salte de gozo. No. Es que siempre esté dispuesto a hacer el bien con usted, a hacerle un favor, a ayudarlo en sus problemas, a darle como usted necesita si tengo cómo hacerlo. Amén. Ese es el amor de Dios en medio de la iglesia. En esto conocerán que son míos, que son mis discípulos, que son mis hijos, en que se amarán los unos a los otros. A su nombre, bendito sea Dios. Sí, por favor. Claro. Es que el amor ágape, repito, es práctico, hace. Amén. No siente, no palpita, hace, se muestra. A su nombre. A su nombre. Diga, hermano Francisco. Amén. Claro que sí. ¿Sí? Exterminar hasta los de pecho. A todo. Ahora yo le explicaba también a los hermanos y le preguntaba a los jóvenes hace unos días que por qué David y sus ejércitos que mataron tanta gente inocente, niños en adelante, inocentes desde el punto de vista de la ley humana, ¿por qué no son juzgados por Dios como asesinos? ¿Se acuerdan, jóvenes, cuál es la respuesta? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, porque cuando Dios da esa orden, la Biblia dice, Dios es el dueño de la vida. Amén. Y si Dios dio la orden, estoy ejecutando una orden del dueño de la vida. Por eso ellos no pueden ser juzgados como asesinos. Amén, a su nombre. Es probable que cuando usted y yo vengamos en la segunda venida de Cristo con el Señor, es probable que a usted y a mí nos toque enfrentar a los ejércitos del anticristo. Y yo decía, hermano, ¿y quién quita que nos toque matar a uno que otro? ¿Y por qué no nos vamos a ser juzgados como asesinos? Porque venimos con el dueño de la vida. Amén. O sea, allí lo que hermano Francisco cita, bueno, es una manifestación del amor de Dios, ¿verdad? Exterminando ese grupo de personas. Bueno, porque ¿qué hubiese pasado si no lo hubiera hecho? Imagínense. El pueblo de Israel sí que dejó unos poquitos allí, unos poquitos, y esos contaminaron al pueblo de Israel. Imagínense donde Dios les dice, entran y vivan con ellos.
Se pierden ellos y se pierde Israel. A su nombre, bendito sea Dios. Es más, la muerte que entró en el ser humano en el huerto de Edén fue una manifestación del amor de Dios. ¿Sí me entendió? ¿Por qué? Imagínese a Osama Bin Laden siendo inmortal. ¿Ah? Adolfo Hitler siendo inmortal. Porque el hecho de que seamos inmortales en un momento dado no quiere decir que no sintamos dolor. ¿Ah? Pablo Escobar siendo inmortal. Entonces Dios le dijo al hombre, bueno, vas a morir porque no me sirve, estoy hablando como hombre, no me sirve que vivas eternamente en condición de pecado. Entonces vas a morir. Y en ese lapso de vida que te voy a dar vas a tener la oportunidad de que tu alma se salve. ¿Cómo? Guardando mis mandamientos. Amén. A su nombre. ¿Qué es amor ágape? Brinden un aplauso al Señor, por favor. Bendito sea Dios. Y terminamos leyendo Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 3 del Evangelio de Juan. Capítulo 3. Su nombre. Verso 16 en adelante. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron, más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. Ese es el amor de Dios. Colóquese de pie, si puede hacerlo, y vamos a darle gracias a Dios. Y todo el que cree que Dios le habló en esta noche, dígale, Señor, gracias.